Amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el mundo. Somos Televisión Global y aquí en Multimedios Su Mundo no callamos ni ocultamos la verdad. Doctor Suero, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esta tarde nos acompaña otro invitado de lujo. Se trata del doctor Onofre Rojas, quien es el secretario de Implementación de Política Social de la Fuerza del Pueblo y por demás miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, a quien le damos las buenas tardes. ¿Onofre? Onofre. Muy buenas tardes a ustedes también. Muchísimas gracias por esta posibilidad de participación y bueno, uno se siente privilegiado cuando tiene la oportunidad desde aquí, este rinconcito de la República Dominicana, poder expresarse hacia el mundo. O sea, así es. Yo creo que esto es muy importante, la verdad. Onofre, se cae de la mata la pregunta. El presidente de la República le anunció al país el sábado pasado en una inauguración que tuvo ahí en Guajimía, que por cada mentira que la oposición política le hable a la nación, él le va a decir 3 verdades. ¿Cuáles serían esas 3 verdades que el presidente de la República le diría al país para justificar el hecho que a 8 meses de haber concluido el censo todavía no tenemos los resultados y se le deben a gente o a jóvenes que trabajaron en la levantación de la data de ese censo? ¿Cuáles 3 verdades podría decir el presidente de la República ante una mentira que están diciendo ustedes los opositores? Bueno, yo creo que las telenovelas, los relatos se pueden siempre construir de la manera que usted quiera. Ahora, la realidad no se puede cambiar por simples palabras. La realidad es terca y ella se impone. Entonces, cuando usted tiene hechos como eso, a mí la verdad que me ha dado mucha pena, tengo mucho lamento por lo del censo, porque creo que era una acción bien intencionada, pero lamentablemente se ha expresado la incapacidad a nivel de la gestión gubernamental, que lo que debería ser un proceso sumamente importante para el país, el nosotros poder tener unas estadísticas actualizadas sobre la realidad nacional, es decir, esto es lo que se ha convertido eso en un problema. Entonces, la verdad, y lo digo, me duele porque sé que ha habido gente incluso muy seria involucrada en eso, que bien intencionada, pero sin embargo parece ser que esa falta de planificación a nivel central gubernamental, es decir, ha impedido que eso que se anunció con bombos y platillos se haya convertido en una especie de pesadilla. Entonces, no hay manera de que el gobierno quiera desmentir situaciones que están ahí, que se han presentado y que lo digo honestamente, son hechos lamentables para el país. Hay gente que cree que quien está en la oposición lo que quiere es que haya errores, problemas, etcétera. No, eso es una oposición mediocre. Esos son criterios totalmente atrasados. Nosotros lo que nos gustaría lo que preferimos es que las cosas se hagan bien a favor del pueblo, para servirle al pueblo. Debe tomarse nota del aprendizaje de que no se puede estar improvisando tanto. El problema, lamentablemente, bueno, ya se le ha hecho muy tarde al presidente Abinader. Yo nunca juego con la figura presidencial. Yo creo que la figura presidencial en una sociedad democrática debe procurar preservarla, incluso cuidarla, porque
si usted tiene lo que se llama un sistema de fusibles, el último fusible que se debe quemar es el presidente, pero no se ha entendido, lamentablemente, la administración actual. Se lo digo porque yo desde el principio, desde la primera declaración que yo tuve que dar con respecto al actual gobierno, fue precisamente una de las primeras actividades que hizo el presidente Abinader, que fue que lo llevaron al río Osama y lo pusieron a declarar ahí al presidente que le iban a montar un plan estratégico, no sé cuánto, y que todos los problemas del río se iban a acabar después de ese plan. Me correspondió decirle, presidente, deben informarlo, deben darle elementos sustantivos para que usted pueda dirigir las cosas bien, porque ese plan estratégico ya existía 5 o 6 años antes de que el presidente asumiera, y lo que correspondía era darle continuidad a ese plan. Yo me lamento mucho de no saber nada, de qué se ha estado haciendo con relación, por ejemplo, a una cuestión tan vital como la preservación y uso sostenible de una cuenca hidrográfica de primera magnitud como lo es la cuenca del río Sama y su mellizo, el río Isabela. Entonces, lamentablemente no sabemos qué está pasando y me da una pena enorme. Por ejemplo, una de las obras claves en términos estratégicos que se logró levantar alrededor del mejoramiento de esa cuenca es la planta de tratamiento Osama, que está ahí en la Jacobo Magluta. He escuchado de la CAS incluso decir que prácticamente lo que se está utilizando esto es a un 10% de su capacidad. Se sigue vertiendo agua residual y agua servida. Es una cosa lamentable, sí, prácticamente es insignificante lo que se está procesando allí. Entonces, son las cosas que no deben ocurrir. O sea, ahí se hizo una inversión mediante la cual el país tuvo que hacer un financiamiento un financiamiento bien hecho, a una tasa de interés baja. Para recuperar la cuenca del río Sama. ¿Y qué se ha hecho? Para la planta, bueno, ahí hay una planta de tratamiento, de eso que estoy hablando. Se invirtieron 106 millones de euros en esa planta de tratamiento para tratar las aguas servidas, los lixiviados del vertedero de Duquesa, que una buena parte va directamente al río Isabela. Entonces eso no puede ser, eso ya debió de estar, debieron de estar conectadas prácticamente el 100% de las industrias que están en la zona y que vierten directamente al río Isabela y al río Osama. Entonces, esas son de las cosas que sencillamente no deben pasar. Mira, Onofre, si bien es verdad en el plano político ya de la campaña, si bien es verdad que esta es una cultura presidencialista y que muchas veces los presidentes candidatos están por encima de los partidos, el crecimiento del presidente Leonel Fernández va en una escalada que es evidente, no hay que ser un politólogo para darse cuenta de ese ascenso exponencial que tiene el presidente, pero al mismo tiempo el propio oficialismo más el propio PLD, frente a las contiendas que hay en el momento, están insistiendo en la única debilidad que le están marcando desde afuera, es que ustedes no tienen estructura. Ante esos mitos o realidad, cuéntanos cómo va la fuerza del pueblo en ese tenor. Bueno, ahí
con eso que tú has dicho, ahí sí se aplica lo de que por cada mentira yo te puedo decir que puedo mencionar unas 20 verdades. ¡Ay, súper! Miren, es sencillo. Fuerza del Pueblo surgió en una circunstancia, todos sabemos, muy especial, en medio de la pandemia, prácticamente ya casi comenzada la pandemia. Ahí fue que surgió Fuerza del Pueblo. Tuvo que participar en unas elecciones en medio de la pandemia, formándose, y sin embargo, bueno, tuvimos una representación importante, y desde ese momento hacia acá, desde que pasaron las elecciones, ¿qué fue lo que hizo la Fuerza del Pueblo? En primer lugar, hacer un congreso, el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. Y en ese congreso, la Fuerza del Pueblo hizo una definición de sus principios ideológicos, programáticos, doctrinarios, es decir, de su filosofía política e institucional, y al mismo tiempo armó todo el dispositivo organizativo para constituirse en lo que ya hoy sí se puede ver con mucho más claridad, que es una estructura política para asumir el poder en la República Dominicana. Entonces, Fuerza del Pueblo se propuso una meta inmediata después del Congreso, que fue la de alcanzar 1 millón de afiliados. Y esa meta, Fuerza del Pueblo la cumplió a finales del año anterior. Hemos seguido avanzando. Ya después llegamos al 1,5 millones, y ya hoy la Fuerza del Pueblo estará próximamente entregando un padrón de más de 2 millones de afiliados. Onofre, con tu permiso, vamos nosotros a recibir una llamadita, porque tú sabes que este programa es interactivo. A ver si alguien llama para preguntar. Magnífico, pero me gustaría completar. Sí, claro que sí. Vamos a permitir la llamadita. Buena, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Sí, José Medalla, por favor. Adelante. Sí, don Onofre. Buenas. Sí, licenciado, no lo digo por usted, porque creo que usted es un hombre noble, serio. No se le conoce ningún tipo de cola que se le pise. Pero fíjese, el PLD y la Fuerza del Pueblo han basado su narrativa opositora en plátanos y huevos. No, los plátanos, los huevos, los panes, los huevos, los plátanos. Yo tengo una prima, clase media, llamé ayer y la encontré en Colombia con sus 2 hijos. Clase media baja. Cogió un avión de Arayé, cogió para Colombia y anda dando vueltas. O sea, esa persona, clase media baja, no está pensando ni en plátano ni en huevos, sino en un viaje a Colombia. Entonces, el PLD, la obra pública, tuvo un presupuesto de 100.000 millones de pesos el año pasado. Y los pleitos del PLD y la Fuerza del Pueblo en la justicia rondan los 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos en la justicia. ¿No cree usted, la pregunta viene entonces, que la narrativa de que los plátanos están caros y los huevos es una narrativa errática, ya que el presidente se mantiene en 52, 51, y entonces la Fuerza del Pueblo ahora está bajando, y el PLD estático? ¿Qué usted opina sobre eso? Una última cosa, hay 42 kilómetros de cañada que se están siendo intervenidas, de las cuales se completaron 11 ayer, a propósito del saneamiento de los ríos y de las cañadas. Si usted no tenía en cuenta eso, se lo hago saber hoy. Y le escucho. Muchas gracias, amigo. Bueno, yo respondo fundamentalmente por la Fuerza del Pueblo, que es la organización a la que pertenezco, y es la organización desde la cual estoy expresando los criterios que estoy señalando acá.
Eso tampoco es un mito, no es un invento, no es una falsa telerrealidad que nosotros hemos querido construir. Lamentablemente, para el pueblo dominicano no es solamente la batata y la yuca y el plátano. Es decir, son casi todos los productos de primera necesidad que en algunos momentos se han encarecido y por otro lado, fruto también de las importaciones indiscriminadas, han creado un proceso inflacionario en el país que está a la vista de todo el mundo. O sea, ahí podrán querer inventar cifras, pero la realidad es que la comida está más cara, que para la gente se le hace más difícil, los medicamentos están más caros. Ha habido problemas reales con el suministro de medicamentos en los hospitales del país. No se puede querer tapar el sol con un dedo. Hay un déficit importante en la gestión de la salud pública en la República Dominicana. Hay un déficit importante en la gestión de la educación dominicana, señores. Eso es lamentable lo que ha estado pasando con los centros escolares, los centros educativos, con la realidad del magisterio en las aulas, con la realidad de los centros escolares que nunca lo prepararon para recibir el alumnado. Es decir, es una tragedia lo que se está viviendo a ese nivel. Vaya usted y haga una revisión punto por punto incluso de las propias instituciones públicas, la imagen institucional. Vayan ustedes a ver qué pasa en las provincias, si le están llegando los apoyos, los suministros a las direcciones provinciales de salud, a las direcciones de distritos educativos en educación, a los directores provinciales del INAPA. Pregúntenle a ver qué es lo que le están suministrando para poder atender las necesidades de la población. ¿O es que están ciegos que no pueden ver las marchas, los pedidos de las personas en las zonas suburbanas que no tienen ni siquiera un camino adecuado para poder llegar a su vivienda? Pequeños puentes que le cuesta tanto. Mire, yo soy de la provincia Hermanas Mirabal y esa provincia colinda con La Vega Real. Óigame, y ahí se ha pedido un puente que data desde la intervención norteamericana del 20, es decir, un puente ya centenario. Y desde inicio de gobierno se pidió el doctor Bautista Rojas, no porque es mi hermano, sí porque es senador de la provincia Hermanas Mirabal, reclamó esa obra y el presidente Abinader accedió a construirla. Pero ¿cómo es posible que van 3 años y no se ha terminado ese puente? Oye, algo, Onofre. Hay 3 años que van los trabajos en la autopista Duarte y eso no se ve el fin, no se ve con claridad y se anuncian unas cifras extraordinarias que no sabemos cómo es que se van a justificar. El amigo que hizo la llamada, y esto viene a cuenta por lo que él menciona, dice que hay 42 kilómetros de cañadas y en 3 años se han ejecutado 11. Significa que faltan 9 años más para concluir los otros prácticamente 30 que quedan. Pero tú que eres un hombre informado y que pertenece y eres miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, necesariamente todos los que acontezca en primer orden en la Fuerza del Pueblo, tú tienes conocimiento de causa.
Un comunicador hizo un comentario y dijo que en un lugar del este se reunieron Danilo Medina, Miguel Vargas, el presidente Leonel Fernández y otras personalidades discutiendo algún tipo de acuerdo, pero ha sido negado en algún momento. ¿Hasta dónde es cierto eso, Onofre? ¿Tenemos una llamadita? Vamos a permitir la llamada antes de que Onofre... Bueno, ¿quién habla de dónde? San José de Ocoa, al Genio Pimentel. Adelante. Mi hermano, yo puedo decirle que en 20 años que tuvo el PLD en el gobierno, justamente ahora le están reclamando puentes y carreteras, porque ustedes en el gobierno del PLD nunca lo hicieron. Muchas gracias, hermano. A usted, señor, por participar. Retoma entonces. Onofre, sí, ¿cuál de las dos preguntas? La del espectador primero y después la nuestra. Con relación a los puentes, que por qué ustedes ahora reclaman la construcción del puente, según el amigo, cuando ustedes tuvieron 20 años y no lo construyeron. Bueno, pero yo nada más le pido que vaya ahí, que se acerque a San Pedro de Macorís para que vea el puente sobre el río, Iguamo. sobre el Iguamo, el puente Mauricio Báez. Nada más le digo eso, que vaya y mire ese puente para no decir la cantidad. Déjeme decirle, yo fui en el periodo 2004-2008 ordenador nacional de los fondos europeos de desarrollo y a mí me tocó desarrollar muchos pequeños puentes que lo hacíamos con apoyo de las comunidades, con el apoyo de los ayuntamientos, el gobierno nacional. Yo dirigía un organismo de cooperación internacional, la ONFED, Oficina del Ordenador Nacional para los Fondos Europeos, que era la cooperación con la Unión Europea. Y pregunta en la zona fronteriza la cantidad de obras, pequeños puentes, escuelas, centros de atención rural, médica que hicimos. Y eran 7 millones de euros, nada más, donde nosotros hacíamos transparentemente con las comunidades una planificación y una ejecución. O sea, y yo lo que siento es que se habla de tantos millones y los resultados lamentablemente no se ven. Se dio la reunión Leonel, Danilo, Miguel Vargas y Abel Martínez. El presidente Leonel Fernández actúa de cara a la nación. Entonces, si el presidente Leonel Fernández no ha informado de esa actividad, entonces esa actividad yo no puedo decir que es cierta que se ha realizado. Es decir, quien ha dicho eso, que muestre las imágenes, que muestre pruebas, pero no, la actuación nuestra es una actuación de cara a la nación. El presidente Leonel Fernández estuvo enfermo el día pasado. Que lo primero que hizo, le informó a su país que estaba enfermo y que detenía sus actividades. Bueno, el presidente ha llegado a un acuerdo con un movimiento político, lo informa. Ha llegado a acuerdo con otro partido político, lo informa. Así entonces, eso yo no puedo afirmar que una cosa como esa pueda ser cierta. Si no se ha informado especulativo adecuadamente, eso es especulativo del comunicador. Eso es para mí hasta ahora es una especulación porque yo no tengo ninguna evidencia de que eso haya sido cierto. Bueno, entonces me decía sobre el tema de mito o realidad, lo de la parte orgánica, que es el punto donde a ustedes lo están atacando más. Bueno, claro, no tienen que estar atacando más por ahí porque es indiscutible que la Fuerza del Pueblo, que indicó que iba a entregar el millón, lo entregó, que iba a entregar 1.500.000, lo entregó y próximamente vamos a entregar un padrón
de 2 millones. Eso es una realidad y eso está, digamos, entrecruzado con el padrón de la Junta Central Electoral. Y además que es un padrón que se va construyendo en línea con el centro de cómputos de la Junta Central Electoral. O sea, no es algo que nosotros lo estamos haciendo aparte y vamos y lo llevamos. Nosotros lo entregamos simbólicamente como una manera de que el público sepa, que el pueblo conozca que esa es la realidad de Fuerza del Pueblo. Pero Fuerza del Pueblo tiene miles y miles de direcciones de base organizadas. Esos miembros están no solamente inscritos, sino que están organizados en direcciones de base, la mayoría de ellos. Esas direcciones de base forman direcciones medias. Fuerza del Pueblo tiene miles y miles de direcciones medias constituidas que se reúnen de manera periódica y que realizan sus trabajos. Esas direcciones medias están asignadas. Nosotros ya estamos localizándolas de acuerdo a los recintos electorales y son esas direcciones medias las que van a responder por los recintos electorales. ¿Quieren más evidencia sobre la estructura de Fuerza del Pueblo? Bueno, recientemente la Comisión Nacional Electoral de Fuerza del Pueblo, porque nosotros tenemos constituida nuestra propia Comisión Nacional Electoral para organizar el proceso de participación de los candidatos de la Fuerza del Pueblo, y esa Comisión Nacional Electoral hizo recientemente, ustedes lo vieron, hace apenas unos 10 días, una inscripción ya formal de todos los precandidatos que se van a presentar. Mire, a propósito de eso mismo. ¿Cuántos se presentaron? Mire, ahí a propósito de eso mismo, para que continúe. El secretario general del PRM, Paliza, le acaba de lanzar un reto a ustedes. Porque ellos, a propósito del escándalo que tuvieron con el diputado más votado de ellos en la pasada elección, de Gutiérrez, que está en Estados Unidos por el asunto del narcotráfico, hay unos líos de varios más diputados, ellos presentaron documentos y nombres tanto a Participación Ciudadana, a la sociedad civil y a los propios norteamericanos para que escrutinen los nombres de su gente. Y han dicho que ustedes debieran hacer eso. No, nosotros, explíquenos eso. Es que nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros somos una organización respetable y que creemos en nuestras propias estructuras. Y en nuestro sedazo lo tenemos nosotros. Nuestros filtros lo tenemos nosotros. Nosotros no tenemos por qué arrodillarnos ante un poder extranjero para que identifique la calidad de nuestra gente. O sea, yo creo que esa organización debería como pensar un poco mejor sus políticas y eso, porque una organización política nacional que se respete no puede, digamos, entregarse en brazos de una potencia internacional, por fuerte que sea. No es así. Nosotros creemos en la independencia política nuestra como organización y la independencia política de la República Dominicana. Nosotros nos identificamos y por eso yo les dije a ustedes desde el principio, cuando Fuerza del Pueblo pasaron las elecciones, organizó un congreso precisamente para definir sus principios y su línea. Entonces, nosotros nos guiamos por los principios duartianos. Nosotros somos duartistas. Usted le está diciendo antinacionalistas, le está diciendo a ellos. Nosotros tenemos como guía también y mentor al profesor Juan Bosch. Y nosotros nos consideramos herederos también del pensamiento y lo que fue la actitud de Manolo Tavares Justo. Es decir, Fuerza del Pueblo es una organización nacional y progresista.
Nacionalistas son entonces. Nosotros, claro, o sea, nosotros nos caracteriza nuestra identidad nacional como la cultura nacional. ¿Y a qué le atribuyen ustedes entonces, Onofre, esa decisión del Partido Revolucionario Moderno que ha decidido, como bien señala Marino, entregarle a los norteamericanos, a Finjo, Participación Ciudadana, para que le escruten los candidatos? Es decir, yo interpreté desde mi casa, pero ¿será que el Partido Revolucionario Moderno quiere que sea otro que le deshierva el solar que deben ellos deshiervar? Claro, claro. Ellos lo que tienen, bueno, o sea, ellos le llaman que eso es la transparencia. Hay que hacer eso. No, y lo están aceptando a ustedes y al PLD para que hagan lo mismo. Bueno, pues eso no es ninguna transparencia. Para nosotros eso es un acto sencillamente de subordinación y nosotros respondemos por las personas que participan en nuestra organización. Para eso, a propósito de lo que dicen de que la Fuerza del Pueblo no tiene estructuras, ese sí es un indicador y una evidencia de que allí no, o sea, ¿cuál es la estructura política? ¿Cuál es el mérito de las personas que tiene que venir un organismo internacional a filtrarlo? ¿Cómo es eso? No lo maltrata. Onofre, la semana pasada estuvimos observando a tu hermano, Bauta Roja, que lanzó nueva vez su precandidatura a senador por Hermanas Mirabal. Háblame un poco de ese acto, cómo se dio. ¿Tiene posibilidad de triunfo Bauta? Pero grandes posibilidades. Bauta es un líder no solamente de carácter provincial, sino que es una figura con gran influencia en todo el Nordeste y a nivel nacional, muy reconocido en función de lo que ha sido su trayectoria de actuación pública, sobre todo desde el Ministerio de Salud Pública. Tuvo muchos años jugando un papel realmente decoroso. Entonces, Bauta es una persona, fue el pediatra histórico de la provincia Hermanas Mirabal. Entonces, hay generaciones de mirabalenses que nacieron de la mano de ese pediatra y que fueron cuidados también de la mano del mismo y luego de una persona que entonces ha tenido una trayectoria pública tanto como alcalde. Bauta fue alcalde, ha sido varias veces ya senador de la República y ministro varias veces. Hay un también. medio de comunicación importante del país que dio a conocer un sondeo que hacen por las redes sociales, por Facebook, donde establecen que Luis Abinader es un clavo pasado en primera vuelta, porque de 48 que ellos le daban el mes pasado ha aumentado 9 puntos, está en 57. ¿Cuáles fenómenos importantes han acontecido en la República Dominicana o qué ha hecho el presidente Luis Abinader para aumentar 7 puntos, según esa encuesta, en el gusto del electorado? Bueno, en esto yo siempre digo, los estudios de opinión, los estudios que buscan sondear digamos, lo que es la actitud, el pensamiento del electorado, siempre hay que verlo en proceso y en desarrollo. Usted no puede tomar una fotografía hoy y pensar que eso es, sino que lo importante es que se tome la serie fotográfica. Y la serie fotográfica, es decir, la serie que dan los números de diferentes encuestas, incluso hechas con diferentes metodologías, pero todas coinciden en que la tendencia de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo es una tendencia de crecimiento.
mientras que la tendencia del gobierno es una tendencia decreciente. No es que lo estoy diciendo yo aquí por decirlo, no, es que sencillamente revisen los números de diferentes estudios y ustedes van a encontrar que ha habido un crecimiento permanente de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y esa es una realidad que ya no se puede ocultar. Antes decían eso, que nosotros no teníamos ninguna posibilidad porque estábamos en un lejano tercer lugar. No, ahora es que tú te encuentras que hay estudios incluso que le dan prácticamente un empate técnico a Leonel Fernández y a Luis Abinader. Entonces, todavía queda un buen trecho para las elecciones presidenciales. Y si la tendencia continúa manifestándose como va, no hay duda de que Leonel Fernández va a superar a Luis Abinader. Onofre, unas palabras finales para ese público que te está viendo dentro y fuera de la República Dominicana. No, al pueblo dominicano, donde quiera que esté, porque debo decirle eso también, la Fuerza del Pueblo está como ustedes, que somos una fuerza global. No hay organización política de la República Dominicana que tenga más representación que Fuerza del Pueblo en la diáspora dominicana, tanto en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Sudamérica y en otros puntos del planeta. La Fuerza del Pueblo está presente. Entonces yo lo que le puedo decir tanto a la diáspora dominicana como a los dominicanos que están aquí en el patio, que se mantengan atentos, que cada quien mantenga su espíritu y que analicemos bien para que podamos fortalecer la democracia dominicana, que podamos lograr un país, es decir, cada vez más estable, y que la verdad es que nosotros nos sentimos que estamos cerca de poder hacer una contribución histórica a lo que deberá ser ese fortalecimiento y engrandecimiento de la República Dominicana, porque nos hemos estado preparando para eso y la Fuerza del Pueblo se siente segura de que podrá hacerle una gran contribución al país a partir de que se celebren los próximos comicios. Gracias, Onofre Rojas, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, por su participación aquí con nosotros en Su Mundo con el Pueblo. Sigan con nosotros, que en breve regresamos. Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación.